encuentra con nosotros Adrián Ramírez López y Lourdes Palacios del Comité, Adrián Ramírez López del ALIMED y Lourdes Palacios del Comité de Familiares de Personas Presas y Perseguidas Políticas de El Salvador. En esta cápsula que tendremos todos los viernes, las secuelas del viejo régimen. El día de hoy vamos a tratar el tema de la marcha contra el fascismo de Bukele, el presidente de El Salvador, desde la Coordinadora Americana por una Navidad sin presos ni presas inocentes, víctimas del régimen de excepción y persecución política. Les damos la bienvenida, Adrián y Lourdes, al programa. Muchas gracias, Aníbal. Muchas gracias, Anaí. Bienvenida, Lourdes, desde la Coordinadora Americana por los Derechos de los Pueblos y Víctimas de la Prisión Política, que hace parte también nuestros compañeros de COFAPES allá en El Salvador y de la cual también la ALIMED es parte. Hoy, en este contexto de la celebración del Día Internacional de los Derechos Humanos, el 10 de diciembre, después de que en 1948 surgiera la Declaración Universal de los Derechos Humanos como un instrumento fundamental de protección en el que los países han abierto su soberanía para ser partícipes del Concierto Internacional de los Derechos Humanos y permitiendo el escrutinio internacional de estos derechos. Hoy hacemos la reflexión de la necesidad de cambios estructurales al seno de las Naciones Unidas, como lo hemos venido desarrollando, sobre todo buscando que haya mayor democracia en el seno de las Naciones Unidas, que se quite el derecho de veto, que se aumenten los presupuestos y la capacidad de acción para que no se quede solamente en documentos recomendatorios, sino que considerando que las resoluciones de los órganos de tratado son ley suprema de la mayoría de las naciones, estas tengan vigencia en cualquiera de los países. Y hoy nos acercamos a El Salvador para hablar sobre esa ficción que nos venden del gobierno de Bukele como un gobierno exitoso, un gobierno que ha controlado la delincuencia, un gobierno que ha mejorado las condiciones del pueblo salvadoreño, pero en realidad lo que estamos viendo es esa burbuja, esa ficción que el neoliberalismo nos presenta y sobre todo cómo se transmite ese imperialismo carcelario del cual nosotros hemos estado denunciando y que lamentablemente se opera no solamente para la oposición política del gobierno de Bukele, sino para el pueblo salvadoreño, como pasa en la mayoría de los pueblos. Y por eso tenemos hoy la presencia y agradecemos mucho la participación de nuestra compañera Laura Palacios. Adelante. Hola, ¿qué tal, Adrián, compañeros y compañeras de Contralínea? Gracias por este espacio, gracias por permitirnos también dar a conocer la realidad de El Salvador, lo que está pasando con objetividad y cómo también el pueblo salvadoreño está enfrentando esta situación. Muchas gracias por el espacio. Pues adelante, entremos en materia. Han determinado los compañeros allá de la región del Bajo Lempa desarrollar una movilización, una marcha que atrae los ojos del mundo al pulgarcito de América para observar los graves ataques al pueblo salvadoreño y sobre todo también hacer un poco de énfasis en la situación de la represión política y la utilización de la prisión como un mecanismo social que afecta al pueblo salvadoreño. Adelante, Lourdes. Sí, efectivamente, el día 9 y 10 de diciembre vamos a desarrollar una caminata desde la zona cercana del aeropuerto de El Salvador hasta la ciudad capital, que son aproximadamente unos 40 kilómetros, para visibilizar y denunciar lo que está sucediendo en materia de derechos humanos con las personas presas inocentes y con las víctimas de la prisión política. Para nosotros y nosotras es fundamental que el día 10 de diciembre, que es el Día Internacional de los Derechos Humanos, el mundo pueda conocer que en El Salvador se vulneran y se violan los derechos humanos prácticamente día a día. Nosotros hablamos desde la experiencia, por un lado, de las organizaciones convocantes de la caminata, son las víctimas del régimen de excepción, que como hay un número que se conoce que es de 80,000 personas capturadas mediante esta política represiva,
muchas de las víctimas son inocentes y esas personas inocentes, sus familiares son quienes van a realizar esta caminata. En la zona del Bajo Lempa es importante porque tiene una trayectoria de organización comunitaria, es una zona en la cual se han desarrollado muchos proyectos productivos y comunitarios sostenibles y ahora pues son foco del régimen de excepción y es así como ahí han capturado muchos líderes y lideresas de esa zona menores de edad que ahora se encuentran en las cárceles y por ello el Comité de Familiares de Víctimas del Bajo Lempa de la zona de Usulután son, digamos, quienes inician este proyecto de la caminata. Nosotros como Comité de Familiares de Personas Presas y Perseguidas Políticas también nos sumamos a esta caminata, dado que en el país desde el año 2019, que es el primer año que asume el presidente Bukele, se empieza un ataque a las organizaciones sociales y populares, pero también a líderes y lideresas políticos de izquierda, personas que estuvieron en los gobiernos de izquierda, tanto a nivel nacional como a nivel municipal. Y en el año 2021, cuando la Asamblea Legislativa tiene la mayoría, el partido oficial del presidente, entonces empieza verdaderamente una política represiva a partir de la legislación, a partir también de un sistema judicial que está en consonancia con el órgano ejecutivo, en este caso con el presidente, y se desata una serie de capturas de manera selectiva para estas personas que fueron funcionarias o que han tenido una participación política en el país desde sectores progresistas hasta la izquierda y posteriormente se desata una política represiva masiva, que es la que refleja el régimen de excepción. Estas dos realidades ahora nos juntamos para el día 9 y 10 de diciembre realizar esta caminata en la cual vamos a exigir en primer lugar el derecho a la visita familiar. Tienen que saber todas y todos ustedes que en El Salvador nadie puede entrar a ver a sus familiares a un centro penitenciario. Eso está prohibido prácticamente desde que inició el régimen de Bukele y el derecho a la visita familiar es una de las exigencias como también la visita de sus abogados. Ahora las personas que son privadas de libertad no tienen acceso a esa asesoría legal, a ver a su abogado, a conversar con ellos cómo va a ser la situación y por eso esto es como de primordial importancia. Quiero decir que esta es una de las recomendaciones, incluso que el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que fue publicado en junio de este año, hacía ya al Estado de El Salvador, que el derecho a la visita familiar es fundamental. Ahora, por ejemplo, muchos niños y niñas menores de edad que quedaron al cuidado de sus abuelas o de sus familiares no han podido ver a sus padres y madres. Entonces, la exigencia, pues, en primer lugar, es para que se pueda permitir esa visita. Fíjense que el director de centros penales de este país, que obedece, por supuesto, al ministro de Justicia y Seguridad y en línea directa al presidente, es de manera arbitraria, no permiten estas visitas. No hay ahora razón, no hay justificación que en razón del COVID-19 todavía se siga limitando, evitando esa visita a los centros penitenciarios. Entonces la marcha tiene, esta caminata tiene como propósito también la exigencia del derecho a la visita familiar y a la visita de sus abogados. No puede ser también que una persona, en este caso de los inocentes, que es por quienes estamos nosotros haciendo esta caminata, no es posible que no tengan también ese contacto con el mundo exterior. Ya hemos señalado que esta es una de las condiciones que incluso se plantean en los principios de la CIDH, en que una persona privada de libertad debe tener contacto con el mundo exterior, pero allí no hay por ahora absolutamente nada. Nosotros como COFAPES en estos años anteriores incluso hemos llevado cartas para que se las entreguen a nuestros presos políticos y no se las han entregado. Nos hemos enterado que eso no ha sido entregado a los presos políticos, de tal manera que ni comunicación de ningún tipo
ni presencia de la visita familiar es permitida por hoy en las cárceles de El Salvador, Adrián. Bien, pues como ven, Anaí, Aníbal y amigos de Contralínea, nos encontramos ante demandas que serían inexistentes, es decir, ese derecho tan sencillo a la visita y a la defensa efectiva por parte de los abogados es una de las restricciones que se pregonan y que la ultraderecha recoge en el mundo en este grupo de países que violentan la democracia. ¿Cómo es posible que Bukele haya logrado modificar la constitución para lograr reelegirse cuando no había la reelección dentro de El Salvador? ¿Cómo es posible que haya cambiado a los ministros de la Corte, mover el Parlamento, es decir, tomar el poder por asalto desde un régimen de excepción y aún así gozar de el apoyo internacional de los medios de comunicación por un lado y por otro es ser como un artífice dentro de las organizaciones que promueven Estados Unidos, donde se decían que eran paladines de la democracia, es decir, los principios democráticos se violan en función del interés del imperio y es algo que tenemos que estar combatiendo, Anaí y Aníbal. Sí es, Adrián, pues es muy importante lo que nos estaban comentando. Eh, esta caminata, si por lo que entiendo, también en esta caminata se van a pedir 5 cosas. Ya Lourdes nos adelantaba una de ellas, que es el derecho a la visita familiar y de los abogados. ¿Nos podrías enlistar las otras 4 cosas que están pidiendo, que además son muy importantes porque, como bien lo decían, pues este régimen de excepción no solo limita derechos constitucionales, sino que además pues es una grave violación a los derechos humanos? Sí, gracias, Anaí. Sí, efectivamente. En segundo lugar, que también se necesita saber cómo están ellos allí adentro. Por hoy tampoco, no hay visita familiar, pero tampoco hay un informe que dé pauta de saber cómo se encuentran los presos y presas políticas en esas cárceles y también las personas bajo régimen de excepción. Entonces se le ha planteado incluso varias veces a la Dirección General de Centros Penales a que den un reporte de dónde están, cómo están. Miren, hay familias que no saben ni siquiera dónde está su familiar preso. Hay desinformación, el estado de salud. Aquí se han reportado hasta la fecha del mes de noviembre, en lo que va del régimen de excepción, que son ya 2 años y 9 meses, 325 personas fallecidas en las cárceles. Y muchas de esas familias ni siquiera estaban enteradas del estado de salud de sus familiares y por qué han fallecido. Entonces, esta situación de no saber qué está pasando es otra de las exigencias que tiene esta caminata y que le hemos denominado por una Navidad sin presos y presas inocentes, víctimas del régimen de excepción y la persecución política. Porque en tercer lugar, la caminata también plantea la libertad de las personas inocentes. Queremos informarles que aquí lo que este régimen está haciendo por hoy es que aquellas personas que ya tienen carta de libertad, incluidos, en este caso, nosotros tenemos 3 presos políticos con habeas corpus, con medidas sustitutivas desde hace un año, desde el mes de noviembre del año 2023, y esas personas simplemente, la Dirección de Centros Penales, que está bajo la dirección de este Ministerio de Justicia y Seguridad, no lo saca de los centros penales. ¿Qué está pasando ahí? ¿Cuál es la causa por la que no se acepta una resolución judicial que dice que estas personas ya deben de tener medidas sustitutivas? Y muchos, miles de personas que están bajo régimen de excepción, que incluso se les haya constatado con arraigos, con documentación que son inocentes, siguen teniendo prisión. Entonces, nuestra tercera exigencia es la libertad inmediata de todas esas personas inocentes, porque aquí quiero traer a cuenta las palabras de una de las madres de uno de los que están presos bajo régimen de excepción, porque ella decía, vamos a pasar otra Navidad amarga, otra Navidad sin poder ver a nuestros familiares, sin tenerles.
y siendo que ellos son inocentes, están por hoy teniendo la amargura de tener un familiar preso sin tener absolutamente ninguna causa, ningún motivo, ningún delito por el cual estén allí. Entonces la caminata plantea el tema de la libertad de estas personas inocentes y en el caso de los presos políticos, quienes ya tienen esa carta de libertad. En cuarto lugar, la caminata también está abogando por el cese de la persecución política en El Salvador. Como todo régimen con características fascistas, este se caracteriza justamente por desatar la persecución política contra personas que tienen una opinión diferente a este gobierno o que son oposición o porque son voces críticas en El Salvador, hoy están siendo perseguidas y perseguidos. Quiero poner el caso de los compañeros líderes ambientalistas de la comunidad Santa Marta, porque es un caso que ha sido conocido a nivel internacional, ya que estos 5 líderes son opuestos a la minería metálica en El Salvador. ¿Y qué es lo que pasó en enero del año pasado? Fueron capturados en un operativo en su comunidad que era sobredimensionado para las 5 personas que viven en una comunidad aquí en el ámbito rural y que fueron capturadas y puestas con delitos fabricados, fueron puestos en prisión, estuvieron 10 meses en prisión, salieron con medidas sustitutivas, ha determinado el juzgado que vio el caso, que estaban absueltos, pero ahora la fiscalía ha apelado a esa decisión y el proceso sigue de nuevo. ¿Qué es lo que está de fondo en esta decisión contra los líderes ambientalistas de la lucha antiminera en El Salvador? Y ustedes habrán escuchado ya que el presidente hace 2 semanas está abogando por que se desarrolle la minería metálica en El Salvador y pide derogar la ley que prohíbe la minería metálica en El Salvador, que fue aprobada en el año 2017. Después de como 15 años de lucha de las organizaciones sociales y comunitarias para que se aprobara en El Salvador la prohibición de la minería metálica, esa ley que fue aprobada en marzo de 2017, ahora este presidente la pide derogar y que se desarrolle la minería metálica en El Salvador, que es totalmente inviable por la estrechez territorial que tiene este país, por la densidad poblacional, por el uso de las enormes cantidades de químicos que utiliza la minería metálica que vendrán a contaminar la cuenca más grande de este país, que es la cuenca del río Lempa. Entonces, estas personas han tenido, siguen teniendo esa persecución política porque la institucionalidad ahora lo que hace es fabricar esos delitos, acusar a personas de falsedades y así las mantienen en un proceso en el cual se necesita invertir tiempo, esfuerzo, energía, recursos materiales, recursos financieros para estar llevando procesos en los tribunales y para desanimar también los procesos de lucha de este país. Pero la persecución política además se da contra, sobre todo, personas que trabajan en el ámbito de la comunicación social y en el área periodística. Quiero decirles que en mayo de este año fue capturado el comunicador social Luis Mengíbar, una persona que estaba entregada a su trabajo a nivel comunitario en el departamento de Chalatenango, acá en El Salvador, y fue capturado mediante artificios, engaños y además puesto con unos delitos que son totalmente inaceptables y que son totalmente falsos, ¿verdad? De ponerlo en el sentido de pertenecer a organizaciones terroristas, solamente porque él desarrollaba una labor de comunicación social. Es un compañero sociólogo de este país que por hoy está teniendo cárcel, esta prisión política. Y hace 2 días hemos tenido una racha de allanamientos a viviendas a distintas personas que aquí ejercen la profesión periodística desde el ámbito comunitario, como es el caso de la periodista Mónica Rodríguez, Steven Magaña, de Carlos Najarro, que en la misma noche fueron allanadas sus viviendas y le fueron decomisados sus computadoras, sus celulares, sus archivos que tenían en discos duros o en discos extraíbles y no les dan razón cuál es el delito de lo que los están acusando. A todo eso le llamamos persecución política. Por lo tanto, esta caminata
que vamos a realizar el día lunes y martes, también tiene como objetivo denunciar la vigencia y la existencia de esa persecución política que día con día acá en El Salvador enfrentamos. Y bueno, por último, también el que se restituyan los derechos constitucionales que hemos perdido desde el régimen de excepción. Acá tenemos ya prácticamente, en el mes de marzo se cumplen 3 años de la existencia de un régimen de excepción, que de acuerdo a la constitución política del país, como dice su nombre, solo se da en casos excepcionales y que no puede transcurrir más de 15 días sin un régimen de excepción. O más bien, que no debe pasar de ese periodo. Pero acá llevamos casi 3 años mediante el cual se ha hecho un abuso de la institucionalidad para reprimir a la gente, para tener a esta sociedad salvadoreña en sus obras, para que aquí, por miedo, mucha gente no dice, no habla o no participa porque dicen, yo no quiero ir preso. Y cuando se han desatado amenazas, por ejemplo, contra miles de vendedores que aquí tenían presencia en el centro de San Salvador o en las zonas cercanas a los mercados municipales, el único que con lo que se les amenazaba era con llevarlos presos mediante y bajo el régimen de excepción. Es decir, que está siendo utilizada, como he dicho, con las características fascistas de este régimen, con esa represión y con el autoritarismo que está caracterizando por hoy la gestión del actual presidente, que hay que decirlo es inconstitucional, porque la constitución en El Salvador no permite la reelección. Fue electo mediante un artificio que se hizo en la Corte Suprema de Justicia para permitirle a este señor competir en las elecciones y así, pues teniendo toda la institucionalidad a su favor, por supuesto que iba a tener estos resultados. Entonces, nuestra caminata, compañeros y compañeras, va en la lógica de visibilizar toda esa situación que pasa en El Salvador y el acompañamiento que se puede hacer desde las distintas organizaciones, desde la comunidad internacional para acompañar esta caminata, desde sus mensajes, la cobertura o transmitir lo que vaya ocurriendo durante ella, pues será muy bienvenida y por supuesto que hay que destacar que desde este régimen con características neofascistas, estamos también impulsando la lucha, estamos organizándonos para que esta lucha pueda defender esos derechos humanos que el día 10 de diciembre, en esta fecha internacional, tenemos que hacer valer aquí en El Salvador y por lo cual también esperamos ese acompañamiento desde la comunidad internacional. En este caso, la Coordinadora Americana por los Derechos de los Pueblos ya nos ha hecho llegar también su comunicado de respaldo y vamos a estar informando de lo que vaya aconteciendo durante la caminata. Lourdes, bueno, este tema es, además de atroz y de las atrocidades que nos han comentado Adrián Lourdes sobre este régimen en El Salvador, en el pulgarcito de América, ahorita con lo que estabas hablando me acordé, porque El Salvador es tierra también de poetas, ¿no? Y me acordé del poema de Roque Dalton, el del Gran Despecho, donde dice, país mío no existe, solo eres una mala silueta mía, que es un poema muy bello en este sentido, ¿no? Y pedirles una reflexión final porque en este tipo de aspectos que nos han contado, pues parece que más que excepción es la norma y no solamente sucede en el caso de El Salvador, sucede también en el caso de México, este tipo de violaciones a derechos humanos, como lo han visto en las últimas 2 emisiones Adrián y Astrid con el caso Cosmos, pero también sucede en el caso de Ecuador últimamente con esta política del presidente de allá en donde están violando derechos humanos y están llenando la cárcel de gente inocente. Pedirles una última reflexión con respecto a este tipo de aspectos y de políticas, porque a pesar de todo lo que han contado, en las últimas elecciones en El Salvador, pues la gente siguió votando por Bukele. Entonces también eso, además de esta política fascista, también habla de un cierto anclaje en la sociedad y de aval de este tipo de políticas también. Sí. Sí. Bueno, efectivamente, es que se vende como un realismo mágico como país y eso incluso, ustedes saben que hay mucha comunidad salvadoreña en los Estados Unidos, por ejemplo, donde se les da otra imagen y allá se piensa que aquí estamos, ¿verdad?
en un país de las mil maravillas, pero cuando nos damos cuenta de esa realidad y cuando la gente viene acá y percibe lo que está pasando, cambia la percepción de país que se tiene al conocer la realidad. Y esa popularidad está fundamentada ciertamente en todos estos daños a la vida, a la imagen y al honor de las personas. Y es característico, volvemos de nuevo a estos regímenes fascistas. Y lo peligroso es que se está vendiendo como un modelo a exportar al resto de Latinoamérica. Como has dicho, el caso de Ecuador. Bueno, recientemente este presidente estuvo en Costa Rica también queriendo demostrar, entre comillas, las bondades que tiene el tener esta política represiva y este sistema carcelario tan injusto que se tiene en el país, ¿no? Eso es peligroso porque aquí ha sido como un laboratorio de tener con este régimen de excepción, este nivel de medida, con la justificación que se está resolviendo un problema de seguridad. La seguridad pública es responsabilidad de la presidencia, es responsabilidad del órgano ejecutivo. Eso está en la ley, en el Estado de Derecho. El punto es que ahora se está haciendo un uso utilitario de la institucionalidad para estas medidas represivas y además perdiendo el carácter que le daban los acuerdos de paz a la Policía Nacional Civil y a la Fuerza Armada. Recordemos que El Salvador tuvo una guerra civil de 12 años, producto también de 60 años de dictaduras militares. Y cuando aquí se denunció el tema de la violación a los derechos humanos en esa época, los acuerdos de paz retoman justamente en la letra cuál es el papel que debe tener la policía y el ejército. Pero aquí, ahora son las instancias que prácticamente se vuelven juezas y deciden en la calle a quién capturan, cuánta gente capturan y cómo lo llevan. Entonces es peligroso que este modelo se quiera estar implementando en el resto de Latinoamérica porque prácticamente es retomar prácticas del pasado. Tenemos la confianza y la esperanza en que la organización y la lucha del pueblo salvadoreño no solamente va a visibilizar y denunciar estos hechos, sino que también tiene que parar el avance del fascismo en El Salvador. Pero es muy No, relevante. pues, como lo ha mencionado ya Lourdes, no resta sino decir que nos sumamos a la vigilancia de esta caravana que van a hacer, esta caminata, y decirles que desde la Navidad sin presos nos seguimos pronunciando por la libertad de Antonio Barragán Carrasco, por la libertad de Simón Trinidad, por la libertad de todos los presos del imperio, la situación de los presos en Colombia que aún están, a pesar de ser firmantes de los acuerdos de paz, y sobre todo también al pueblo palestino que tiene tantos problemas, incluso los presos que han muerto víctimas de tortura allá en prisión. Y bueno, pues el llamado a las Naciones Unidas a fortalecer el multilateralismo y la soberanía de los pueblos en la defensa de nuestros derechos. Pues muchas gracias y vaya un abrazo para ustedes y nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes, igualmente un abrazo para ustedes, Adrián y Lourdes, y que tengan un excelente fin de semana también.